están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos enorgullece realizar en CNN Chile cada semana. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces muchos dicen que no es relevante, que la cultura es algo secundario después de tener cubiertas otras necesidades, pero el arte, reírse, el ocio, la cultura, la verdad es que no son temas secundarios y tampoco lo son para las personas en situación de discapacidad, y más aún cuando el arte puede ser una forma de terapia. Vamos a hablar entonces hoy día de arte terapia en Conciencia Inclusiva. Para eso tenemos un tremendo panel. Vamos a presentarlos uno a uno. Carlos Ahumada, muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Carlos tiene 53 años y este año sufrió un accidente cerebrovascular que le causó una hemiplegia. Ya te vamos a preguntar cómo ha sido eso, cómo ha sido vivir con aquello. Y él fue a 8 sesiones de arte terapia y él nos va a contar, porque no desde el comienzo le tincaba tanto la idea. Así que ya te voy a preguntar en un ratito más sobre eso. Le damos la bienvenida también a Beatriz Alarcón. Beatriz, gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Beatriz es artista de la Universidad Católica, hizo un magíster en arte terapia en Chicago, tiene 29 años y trabaja en el INRPAC, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, y también en una consulta privada trabaja también con arte terapia y atiende también a domicilio. Así que te vamos a preguntar de tema como profesora, que eres además del magíster de arte terapia de la Universidad del Desarrollo, que se va ampliando entonces también esta posibilidad de compartir estos conocimientos. Daniela Besa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Daniela. por la invitación. Daniela es psicóloga de la Universidad Diego Portales, hizo un magíster en arte terapia y otro en psicoterapia psicoanalítica en España, en la Universidad Complutense. Tiene 36 años y es vicepresidenta de la Asociación Chilena de Arte Terapia. Ha trabajado en España, Inglaterra y Chile con niños inmigrantes. Qué temazo el que estamos viendo hoy día, aparte de eso. Y población infanto-juvenil. Así que muchísimas gracias también como docente en magíster de arte terapia en la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos. Y finalmente le damos la bienvenida a Pamela Hernández. Pamela, gracias por estar con nosotros. Pamela es la mamá de Tabarito, de 22 años. Tiene una parálisis cerebral. Su hijo severa a raíz de un accidente que sufrió a los 3 años y medio cuando se cayó a la piscina. Ya estamos a preguntar de aquello. Ya hace aproximadamente 4 años para la Fundación Alter Ego, ¿no? No, la Fundación hace mucho más tiempo. Hace ¿Más? 4 años que tienen arte terapia. Perfecto. En la Fundación mucho rato. Ok, perfecto. Y vamos a conversar. Primero me gustaría que entre las dos expertas que tenemos acá me definan qué es arte terapia. Cualquier cosa que tenga que ver con arte puede ser arte terapia, cualquier forma de arte puede servir. ¿Quién parte? ¿Quién me define? A ver, Sí. Beatriz. O bueno, Daniela. Sí. Okay. Bueno, ¿qué entendemos por arte terapia? Primero partiría explicando que es una de las terapias que se podría clasificar dentro de las terapias expresivas. Es decir, dentro de las terapias expresivas tenemos a la musicoterapia, a danza-movimiento terapia, y arte terapia, también terapias que tienen que ver con el drama, que no necesariamente es psicodrama. En el fondo, este nombre de arte terapia no incluye otras artes, son las artes relacionadas a las artes visuales, las artes plásticas, con materiales de ese tipo y procesos creativos. Queda afuera, bueno, hay formas de integrar estas terapias expresivas, que en el fondo son usos de distintos materiales de arte, como la escultura, la pintura, para no quedarnos solamente con la explicación del uso de témperas y del crayón. También hay utilización de otros medios audiovisuales, por ejemplo, en todo lo que es arte terapia. Se puede utilizar video, ¿cierto? Se puede utilizar también instalaciones, incluso hay experiencias de visitas a museos en lo que es arte terapia, donde los pacientes simplemente o el usuario ve obras de arte. Entonces, perfecto. Esa es la dimensión. Y Beatriz, cualquier tipo de situación de discapacidad puede beneficiarse potencialmente de algún tipo de arte terapia. Absolutamente, porque hay distintas maneras de aproximarse, o sea, se podría trabajar perfectamente con las manos en estos procesos artísticos terapéuticos o con otra parte del cuerpo, o invitar al terapeuta que participe como tercera mano y prestar el cuerpo para poder hacer este proceso terapéutico. Perfecto. Yo los quiero invitar a que conozcamos un video que realizó nuestra periodista Nicole Gaitze sobre Carlos, un poco de su historia, para que después te preguntemos a ti también cómo ha sido este proceso de rehabilitación y el espacio que ha jugado el arte también en él. Veamos. El día lunes salgo a trabajar, el día siguiente yo despierto y cuando despierto me doy cuenta que no puedo mover ni mi brazo izquierdo, ni el hombro izquierdo, ni la pierna izquierda y no podía moverme bien en la cama. Me asusté muchísimo. Así, el cambio en forma de vida, en calidad de vida, entonces se te viene todo encima. Nunca
había escuchado hablar de arteterapia. Pregunté de qué se trataba y medianamente me explicaron. Dije, no, esto no es para mí. Dije, yo no, ¿qué hago aquí? Pero Daniela supo llevar esto de tal manera que empezó a sacar cosas que yo no pensé nunca en comentarlas, ni siquiera en analizarlas. Empecé a darme cuenta que sí podía, y que no solo podía, sino que debía. Carlos venía con una carga anímica muy grande. El tema del accidente cerebrovascular es algo que le afecta mucho y que viene a limitar mucho su actividad y su participación en la vida. Y en ese sentido, la arteterapia vino a entregarnos muchas alternativas para que él recuperara las ganas de seguir trabajando, de seguir recuperándose. Empecé a darme cuenta y a tirar para arriba, de que en la casa llegar, a hacer más ejercicio, a comprometerme más en la rehabilitación, a no empezar a sentirme casi como, pucha, pobrecito, aquí estoy, mejórenme. Me sirvió mucho porque ya después sentía que lo podía hacer. De hecho, un día me dijo, yo cocino. Me marcó tanto el arteterapia, me llegó tanto que todos esos trabajos yo los guardé. Yo sentí que mi vida estaba así, llena de color, llena de movimiento, y de pronto pasó esto. Se vino este quiebre y empezó a quedar todo como sin vida, sin color, sin nada. Y terminé poniendo eso como una especie de reinicio, el simbolito como de recargar, de reinicio, de reiniciar, que yo sabía que en algún momento tenía que hacerlo. Que quise representar con esto yo el azar. La idea mía era hacer un dado. Esto que a mí me pasó fue el azar. Pero me llevó a conocer y a vincularme y a tratar con gente realmente preciosa. Si la inclusión fuera mayor o más importante en las personas, creo que se podrían dar el tiempo de conocer a estas personas maravillosas. Y cuando uno habla de inclusión, yo no hablo de que me las faciliten, yo hablo de que me den las mismas oportunidades que los demás. Eso es inclusión. Pero por este azar aprendí todo esto, llegué donde estoy, e inclusive estamos conversando los dos. El azar también y cómo tomarse estas situaciones. Carlos, me gustaría que, para que volvamos después a hablar de arteterapia, que me contaras qué pasó en marzo cuando tú tienes este accidente cerebrovascular que te deja con hemiplegia finalmente. ¿Cómo fue? Que me cuentes un poco más ese día. A ver, yo venía arrastrando, yo soy hipertenso, tengo una hipertensión diagnosticada desde hacía ya aproximadamente 15 años y en esta última semana, antes del accidente vascular, había estado con problemas de presión, variaciones de presión importantes, por tanto yo había asistido al consultorio para que me vieran. Pero estaba en ese proceso en que me tenían que evaluar, en que estaba... Y llega este día, yo el día sábado tuve una actividad deportiva como lo solía hacer frecuentemente sin ningún problema. Fútbol, sí, jugamos la final. Con Municipal de Talagante. ¿Ganaron o perdieron? Mi gran equipo. Ganamos el campeonato, Bien, ganamos la copa, sí. ¿Ya? Y ¿En qué más estabas de tu vida? ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué trabajabas? Yo soy de profesión profesor, pero había dejado la pedagogía y estaba manejando un taxi. Me había comprado un auto y estaba taxiando. Y el día lunes, día domingo, yo me acosté con dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza. El día lunes me levanté igual y mi señora inclusive me dice ella, si no te sientes bien, me dijo, quédate en la casa descansando. Me habría quedado solo. No, le dije, no, yo voy a salir igual. Pesqué el auto y salí igual. A media mañana me comencé a sentir cada vez más mal y empecé a sentir una especie como de vértigo. Y al rato después se me empezó a dormir el brazo izquierdo. Yo todo esto lo asocié y pensé que era un infarto el que yo estaba sufriendo. Esa fue mi primera impresión. Entonces yo dije, voy a ir a un centro de urgencia. Me voy a este centro de urgencia, el médico me evalúa y me dice, usted está con problemas neurológicos, por lo tanto lo voy a derivar inmediatamente al Hospital Salvador, me dice, para que lo atiendan. Yo no quería. Yo le dije, si yo estoy bien, lo que yo necesito es que me regule la presión y nada más. Y bueno, lo vi después en algún minuto tan decidido a él a decirme, no, si yo necesito que usted lo vea un neurólogo,
que yo accedí y dije, bueno, ya, entonces voy. Y alcancé a mandarle un mensaje a mi señora por WhatsApp de lo que me estaba pasando. Y al Hospital Salvador yo ya llegué con compromiso de conciencia. Y pasa todo esto tan rápido que ya al día siguiente, creo que era el día siguiente, despierto y estaba en una cama de hospital. Y cuando me quise acomodar, cuando me quise mover, sentí que la mitad de mi cuerpo no me respondía. Y ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa anímicamente en ese minuto? Difícil decirlo en palabras, pero lo primero fue que me asusté mucho. Me asusté mucho porque yo no sabía qué había pasado. No sabía por qué. E inclusive tratando de darle explicaciones más simples, yo pensé que habría estado recostado sobre ese lado en la cama dura. Claro, se me durmió al lado. Claro, esperando encontrar alguna respuesta más lógica, claro, y menos grave. En eso llega el médico y me pregunta cómo estoy. Entonces yo le dije, bien. Ya me dijo, entonces me saca la sábana y siento yo que me pregunta, ¿siente? Y es como que yo te diga en este minuto a ti así, mirando a la cara, te diga, ¿sientes? Si no estaba haciendo nada. Entonces, después me dice, ¿y esto? ¿Y esto? Y yo sentía que no hacía nada y me preguntaba si sentía. Entonces en eso miro yo, claro, él me estaba pasando algo, un lápiz, un instrumento, algo metálico, me lo pasaba por el pie, por la pierna, por el brazo, y ahí me di cuenta que yo no sentía. Entonces le pregunto, le digo yo, ¿qué pasó? ¿Qué me pasa? Y él me dice, usted tuvo un accidente vascular, me dijo, pero ya está bien, ya está controlado, ya está... ¿Cómo está bien? Si no siento nada. Entonces me dijo, sí, me dijo, pero es que esto es parte del proceso, pero ya, en realidad, yo entiendo un poco al médico que lidian con esto y lo ven a diario. Sí. Entonces, para él no era tan tremendo como lo era para mí. Le quiero preguntar a Pamela. Pamela, tú también viviste un día que es súper marcador, que es el día en que tu hijo de 3 años se cae en una piscina. ¿Cómo fue ese día? No, difícil, pero a ver, no quieres que te cuente el día, supongo, ¿no? A ver, nosotros vivíamos en Isla de Pascua en esa época. Él tenía 3 años y 3, 4 meses. Nada, estábamos en vacaciones de invierno, yo también soy profesora, entonces era julio más o menos. Y fuimos a un hotel que hay en la isla para, en el fondo yo andaba buscando material para mis clases. En esa época hacíamos clases de la historia de Isla de Pascua, de la Polinesia, había alguien que me iba a pasar un material sobre eso porque no había mucho en esa época, estoy hablando hace un buen tiempo atrás. 19 años por lo menos. Entonces voy a hacer eso, estoy con esta persona en la recepción del hotel. Tabari andaba por ahí alrededor mío, ¿cierto? Y de repente lo dejo de ver. Y digo, Tabari, ¿dónde está? Lo empezamos a buscar, lo empezamos a buscar, lo empezamos a buscar, lo empezamos a buscar. Todo el mundo lo buscaba, lo buscamos por todos lados. Y a nadie se le ocurrió buscarlo en la piscina. Entonces, bueno, fueron minutos horrorosos de buscarlo. En ese minuto yo me acuerdo que yo pensaba mucho, no sé, había pasado algo como con abuso en esa época, algún tema de eso, y eso es lo que yo tenía en mi cabeza, como que esa era mi sensación más que la piscina. Es como que alguien se lo llevó, no sé, era como mi miedo interno. Y bueno, en un minuto dado una señora, un señor creo que fue, se dio cuenta que estaba en la piscina. Lo sacamos de la piscina y bueno, y él estaba, la verdad, que estaba muerto. Hay una persona en ese minuto que era del hospital y que él sabía de reanimación y la verdad es que él fue, o sea, el Tabari le debe la vida a esa persona porque él lo reanimó y lo revivió. Bueno, fueron minutos horrorosos en que llega la ambulancia, lo llevan al hospital de la isla. En el fondo lo tienen que revivir, o sea, desde el punto de vista del corazón, del cerebro, pulmonar, todo, digamos. Y en esa época, a diferencia de hoy en día, en la isla habían solamente 2 vuelos a la semana. Y ese día justo había un vuelo.
y esto era como al mediodía más o menos, y de hecho tuvo el avión que esperarnos a nosotros, porque en el fondo entre medio había ya que llamar a Valparaíso para que dejaran que realmente viajáramos en el avión para poder recibirlo, porque todo eso era un costo del servicio, cosas que hoy en día ya no son. Ya eso hace 19 años, hoy en día ya eso fluye mucho más rápido en la isla, pero en esa época fue súper difícil. Bueno, volamos con una enfermera, con un doctor que nos apoyaba todo el rato ahí haciéndole reanimación. Y bueno, llegamos a Santiago, de Santiago a Valparaíso, y hasta que lo internaron en un hospital. Bueno, y de ahí la vida nos cambió absolutamente, fue súper duro. Cuando te dicen que esto no, que tu hijo va a vivir, pero que efectivamente va a tener una discapacidad, que este accidente lo va a dejar en situación compleja, tú todavía no sabías cuán compleja. ¿Cómo se asume también en familia ese momento y cómo vino el tiempo después? Mira, fue súper, a ver, ¿cómo decirlo? Como difícil, obviamente. Yo además soy madre soltera, ¿no? Siempre no tenía el respaldo del papá, era solamente mi familia. En general las situaciones son súper complejas con los médicos, como lo que le pasaba a Carlos. Yo los entiendo también por una parte, pero en general siempre son súper poco tactos. Es como que te dicen, su hijo no se va a mover nunca más, va a estar postrado toda la vida. Y dices, pero es que no, eso no puede ser que esté postrado toda la vida. O sea, eso no... Aunque él hoy en día, por ejemplo, no camina, no habla, él no está postrado. O sea, él va al Terego, vamos a un museo, vamos al cine, o sea, entonces que te digan en ese minuto que va a estar postrado toda la vida, como amarrado en la cama, entonces, es que eso no puede ser. Y de a poco te empiezas a dar cuenta que va a ser muy difícil, efectivamente. Yo era muy joven, tenía 23 años, entonces era como querer salir adelante, pero la verdad te vas dando cuenta de a poco que es difícil, que todo lo que tú pones tienes que ponerle aún más porque va a ser aún más difícil. Pero se puede. Pero se puede, pero lo cierto es que yo en ese minuto estaba un poquito choqueada. Yo creo que a todo el mundo le decía, la gente que lloraba, me acuerdo de mi mamá que lloraba mucho, así, pero ¿por qué lloras? Está vivo, o sea, y va a estar bien. Y para adelante, pero llega un momento en que igual, así como que... Te relaja y te y sueltas tú la pena tuya también. Sí, yo creo que pasaron unos meses en que yo me di cuenta que esto iba a ser muy difícil. Sí. También esa es la llegada de dos personas a la situación de discapacidad de ellos o de alguien, en este caso en el caso de Pamela, de su hijo. Me gustaría saber cómo llegaron ustedes a la arte terapia, porque no necesariamente un artista como tú, Beatriz, llega a la arte terapia. Tú eras artista. ¿Cómo llegaste a juntar arte con terapia? ¿Por qué? Estudié arte y me dediqué en un comienzo a hacer arte, vender arte y exponerlo. Y sentí que me hacía falta algo más. No quería estar encerrada en un taller pintando o yendo a exposiciones. Quería un poquito más. Y empecé a hacer unos talleres de arte para el Techo para Chile. Y después entré a trabajar a Flor de Arte en Coanil. Y mi jefa, Pepa Evia, en ese entonces, ella es arteterapeuta. Entonces empecé a poquitito a conocer arte terapia y me empecé a enamorar. ¿Te empezaste a enamorar? Totalmente. ¿De qué te enamoraste? De la mirada, de ver a la persona, de una mirada artística, de una mirada en donde se reconoce el simbolismo de la expresión, en donde hay una riqueza en las sutilezas, en donde cada detalle de cambio es enriquecedor en la persona. Es como un diálogo poético en esta manera de explorar lo psicosocial. ¿Le encontraste otro sentido al arte? Sí, absolutamente. Y en tu caso, Daniela, ¿cómo fue ese acercamiento entre la psicología y la arte terapia? Para mí es un inicio como muy emotivo. La verdad que yo comparto eso con Beatriz. A mí me apasiona la arte terapia, como me apasiona el arte. Crecí en una familia donde hay 3 estudiantes de Bellas Artes, o sea, tengo padres que estudiaron Bellas Artes, mi abuela también, entonces crecí en un ambiente con taller, empecé a pintar desde muy pequeña, toda la vida pintado al óleo o con distintos materiales. Y desde el día, quise estudiar arte cuando era adolescente, distintos periodos, pero me faltaba esta parte humana, porque también siempre tenía un sentido como de trabajar con las personas, de sanar, en el fondo era también mi inquietud, entonces el arte me iba a aislar mucho, no tenía ese sentido. Y cuando entré a estudiar psicología, el día 1 quería vincularlo todo con el arte, me dio como una cosa, yo no conocía que existía arte terapia en el mundo.
En ese tiempo coincidió... yo Pero de creo- guata tenías ganas. Era una en el cosa de fondo, guata. hacer Yo esa- todos esa los mezcla, trabajos ese en nexo. psicología los trataba de conectar con arte. Todo lo conectaba con arte. Desde el día 1, todo con arte, hasta que encontré arte terapia y lo pensé, hasta que me fui a España en un proyecto a estudiar esto y fue como, esto es lo mío, esto realmente, ver los procesos creadores de cada persona que son tan particulares, la posibilidad de como terapeuta ser creativo y creador en un proceso donde puedes elegir cualquier material. Está la posibilidad de creación y de cambio. Yo siempre me adhiero, bueno, desde los últimos años en lo que es terapia, tanto psicológica como arte terapia, a los terapeutas y autores que reconocen en los procesos terapéuticos un acto creativo y de cambio. Yo no me instalo de otro lugar y con el arte es sumamente posible crear y llegar a algo diferente, que es hacia donde nos queremos mover. Carlos, yo entiendo que esto ha sido muy importante para ti, pero no empezó así. Ya vamos a tener un segundo bloque en que vamos a profundizar en esto, en cómo hacerlo más masivo también, porque esto lamentablemente todavía está súper restringido, muy poca gente. Tú llegaste con cierta reticencia. ¿Quién te dice, hoy Carlos, puede haber arte terapia? ¿Y qué pensaste tú al principio? A ver, me invitan a formar parte de este grupo de arte Ahí terapia. está Beatriz, ¿no? Beatriz, sí. Beatriz, ¿ya? Y me dicen, mira, ¿sabes que se va a hacer un taller que consiste en arte terapia? Yo, a diferencia de ustedes, mi beta artística en realidad jamás ha existido. Chócale. Jamás Tocó el timbre. Sí, con Ya. suerte. No, yo bailo. Toma, cachito, como Sí. se me había olvidado. Sí, no, en el baile sí. Sí, no, en el baile también. ¿viste? Pero si era un bastante, sí, artista, claro. ¿viste? No, me refería a La las cosa artes, manual, no, claro, en eso sí, manual. no. No me desarrollaron, nunca parece mucho No. mis habilidades manuales. Sí, como anécdota cortita, una oportunidad quise hacer un mueble en la casa yo, para un mueble para el equipo de música y el televisor. Compré las maderas dimensionadas y marcada donde tenía que hacer, y cuando lo hicimos y mi señora pone el equipo encima, quedó así. Nada. Pero era instalación artística, no entendieron. Sí, no. Entonces, bueno, me invitan a participar de este taller y yo dije, ¿qué voy a hacer yo ahí? Además, Mónica, de que hay un tema re importante que es para una... A mí nunca me ha gustado el concepto de normal, pero digamos que yo había tenido hasta ese entonces, hasta antes del accidente, una vida como la de todos, o como la de la gran mayoría de las personas. Con cero contacto con alguna situación de discapacidad. Claro, y de pronto me vi que yo pertenecía, no solo los veía como algo ajeno, como que, mira, allá están las personas que tienen discapacidad, acá estamos nosotros. De pronto estaba del otro lado de la vereda y viene esta suerte de sentimiento que despierta, donde uno dice, ¿qué hago yo acá? Como diciendo, yo no pertenezco a esto. ¿Te fijas? Erróneamente, estúpidamente, si se quiere decir, no sé. Pero hasta ese minuto yo me sentía así, estaba aún. Entonces iba a ir a participar de un taller de arte, siendo pésimo en las manualidades, con gente a la cual yo no pertenecía. Y cuando llego ahí... No, dejémoslo aquí. Vamos a hacer una pausa. Ya al regreso, Carlos les cuenta qué pasó después de ese llego ahí, y también se lo vamos a preguntar a nuestras otras invitadas qué ha significado el arte, la terapia, en sus vidas y en la vida de tantos otros también. Pausa, regresamos. Continuamos en Conciencia Inclusiva, lo habíamos dejado pendiente. Carlos, tú decías, yo con todos estos prejuicios, con toda esta carga de soy pésimo para el arte, esta invitación a arte terapia, y llego ahí, y ahí dejamos. ¿Qué pasa ahí? Claro. Bueno, llego ahí y me encuentro, primero que nada, con un grupo de personas iguales a mí. Estaban en la misma posición en que estaba yo. Yo en eso entonces, recordarás, Beatriz, yo llegué, estaba en la silla de rueda aún,
Y llega la Cata, que estaba trabajando, que no iba a hacer el curso. Junto a Beatriz, que están trabajando en Claro. este proyecto ya. Claro. Y se empieza a presentar, nos presentamos cada uno de nosotros. Yo hasta ahí, yo dije esto, no sé, psicología. No necesito psicología. Era mi conversación interna. Y resultó que empezamos a trabajar de a poco y la Cata, a mí, tiene mi más sincero reconocimiento, supo llevar esto de tal modo que yo no me di cuenta cuando ella tenía en la mesa un montón de materiales, diversos materiales, diferentes texturas, diferentes colores, diferentes... cuando empezamos a tocar un tema de cómo nos sentíamos, de cómo habíamos vivido esto, y de pronto no me di cuenta cuando estaba yo con papeles en la mano y estaba recortando cosas y estaba tratando de decir con estos materiales lo que estaba sintiendo. ¿Por qué crees tú que fue más fácil a través de materiales y de arte expresar lo que te estaba pasando a ti, que te costaba tanto sacar? Porque yo sentí que esto no me afectaba solamente a mí. Yo con esta situación estaba arrastrando a todos los que me rodeaban, a mi señora, a mi hija, a todo el mundo, a mi suegra que estuvo ahí, fue un pilar tremendamente importante para mí también. Mi madre ya no está. Y sentí que a todos ellos les había alterado su vida. Yo, como te había dicho anteriormente, estaba trabajando en un taxi, cosa que ya no podía hacer. Había dejado de generar recursos, además de ser una persona que yo aportaba, soportaba, mantenía, pasé a ser una carga con cero aporte. Entonces... Con cero aporte desde tu perspectiva, porque seguramente si le preguntamos a tu familia había mucho que seguías aportando. Seguramente yo me refiero a cómo me sentía yo en ese momento. Así te sentías tú. Y no era precisamente hablando como yo mejor podía expresar, porque estaba con una carga emocional muy fuerte que no sé si no podía o no quería. Perfecto. Y ahí aparece este puente, un puente que también aparece en la vida de Pamela. Para quienes se van incorporando realmente al programa, contarles que Pamela es mamá de Tabarito, de 22 años, que a los 3 años sufrió un accidente en una piscina que tú nos contabas. Veamos un poco del video que preparó Nicole Gaise para que después conversemos de cómo este arte que empieza a hacer puentes entre familias, entre personas, y va cambiando y va modificando vidas. Veamos. Tabari tiene una parálisis cerebral severa, producto de una asfixia por inmersión. Él se cayó en una piscina cuando tenía 3 años y medio. A pesar de eso, todos los que lo conocemos, conocemos muy bien sus gustos y sus intereses, porque él expresa mucho a través de la mirada y a través de gestos en su rostro, como eleva el labio, eleva la ceja cuando quiere asentir. Eso, ahí sí, mira, mira. Y logra conectarse cuando está trabajando con arte, logra mirar, escoger colores, son detalles súper mínimos, hay que estar muy pendiente. Ahí, mira. ¿Qué colores vamos a elegir? ¿Pasado, Tavi? Ahí, dale, ahora aprieta. Yo creo que el principal objetivo es la autoestima y que sean felices. Es una terapia finalmente psicológica a través del lenguaje no verbal del arte. Tiene, yo creo que funcionalidades específicas, sí, claro. El tema de la comunicación, el tema de ver cómo él puede movilizar los ojos o no, las manos, ese tipo de cosas. Pero yo diría que lo más importante es verlo primero como concretando algo, con ayuda de otros, pero concretando algo, llegando a un resultado final y que tiene un aporte desde el punto de vista de la belleza. Cuando nosotros llegamos a la casa y trae sus trabajos y los hermanos lo pueden ver y lo felicitan, la cara de felicidad de él, eso es como lo más, yo diría, es el gran aporte que hace esto. Se trabaja desde la estimulación sensorial, desde estimularlo con todos los materiales, también desde la parte más física, más concreta,
proporcionar adaptaciones para que ellos puedan trabajar mejor, asistidos, pero que también sientan que lo hacen solo y que uno no le está moviendo la mano o lo está dirigiendo mucho. Hace unos años atrás se hizo una presentación final y presentaban autorretratos. Yo fui la más sorprendida, o sea, cuando fui a la exposición y vi los cuadros y el autorretrato era tan, digamos, no que fuera perfecto, era que tenía elementos tan claros de él ahí presentes que fue muy impresionante ver, que decir, ahí está y está su mirada también en eso. La gente ve los cuadros y dice, no te puedo creer. Ellos lo hicieron, sí. Es una terapia expresiva que uno tiene una forma concreta de poder expresar y plasmar lo que se siente, lo que se piensa, el mundo imaginario, el mundo interno de cada uno. La arte terapia le sirve a cualquier persona, a los adultos mayores, por ejemplo, también. Deberíamos tener más color, más arte terapia, en todo aspecto. Mela, se nota el orgullo cuando ves este proceso, cuando recuerdas además este proceso que ha sido largo, que ha sido importante. Una cosa es lo que tiene que ver con, tú contabas, hay cosas concretas incluso en la rehabilitación que se van logrando concretamente, o sea, no cosas en el aire, no más que la gente dirigiera, pero ¿qué veo yo en concreto de rehabilitación? Pero me imagino que lo que más te conmueve a ti es esa sonrisa de tu hijo, el cambio que tú has visto en su ánimo. Me gustaría que profundizáramos un poquito en eso, en cómo era antes y tu hijo y cómo pasa a ser, cómo va cambiando en su espíritu, porque al final lo que todos queremos, papás, mamás, es que sean felices. Totalmente. Yo, como decía ahí, creo que es como de la parte más importante, porque en el caso de ellos son chicos que tienen así muchas dificultades. Ustedes lo veían en el video. Tavi no puede hablar, no puede moverse por sí solo. Por tanto, su día a día es complejo. Y ese tipo de cosas yo siento que son como aquellas que los acercan a ese espacio que es un espacio tan importante, que es el de la belleza, el de la armonía, el de hacer algo no solamente porque hay que hacerlo, es porque disfrute, porque es gozo. Exactamente. Entonces, yo creo que este proceso que ha sido largo, hace unos 4 años que han estado con la Magda en la Fundación Alter Ego, ha sido un proceso súper importante para él, de verlo, como te decía yo ahí, como contento. Piensa tú que él tiene 2 hermanos menores que están en 4º y 6º básico. Siempre llegan con sus dibujos maravillosos, la Brunita hace unas cosas increíbles. Entonces, claro, pero él, ¿qué mostraba? O sea, era como... Y finalmente cuando empezó este proceso, efectivamente, y fuimos con todos a la presentación, era como, mira, pues el Tavi puede hacer eso. Y su carita, digamos, él expresaba eso. Cuando yo estaba al lado de él, yo decía, Tavi, ¿tú hiciste eso? Y me miraba con cara de, sí, yo lo hice, ahí está, eso es. Y los hermanos, y eso también se trasunta a los hermanos, porque los hermanos también, ellos lo aman, pero también saben que tiene dificultades y por tanto siempre no esperan que él haga este tipo de cosas. Entonces cuando ven eso, ese resultado final, dicen, chuta, wow, el Tavi también lo pudo hacer. Efectivamente hay una parte de ellos que es como súper, como dices tú, de la parte normal que todo ser humano necesita, que es esa sensación de logro. Y yo creo que esto tiene un poco eso, tiene una cosa de proceso que es súper importante. Yo ahí recalcaba un poco ahí, cuando me preguntaban el tema de la mediación. Aquí hay un tema súper importante en este tipo de chicos que requieren mediación para hacer el proceso. O sea, ellos no lo hacen solo. Efectivamente, el arte terapeuta, o en este caso las tías del centro, tienen que ser ellas también se involucran en el proceso, porque tienen que estar súper atentas a cómo él reacciona, qué es lo que realmente quiera expresar, para que eso sea realmente expresión de lo que él siente y no de ellas. ¿Cómo se hace justamente eso, Beatriz? ¿Cómo es ese proceso, que ya lo escuchamos en la nota, tú también lo mencionas, Pamela, en que cuando necesitan mediación, pero no solo cuando necesitan mediación, porque una cosa es cuando necesitan mediación y hay gente que no necesita mediación, que no necesita ayuda física, claro, pero que igual al final también el terapeuta puede tener la tentación en el fondo de explicarle tanto, de ayudarle tanto, guiarlo tanto, que finalmente aún sin necesitar mediación no termina necesariamente expresándose de manera libre. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se busca ese justo medio? Claro, es un acercamiento empático en donde se respeta este diálogo entre el terapeuta, paciente, usuario, o no me quisieran ponerle, y la obra de arte. Ambos, o sea, los 3 empiezan a dialogar en este proceso y uno no interviene a través de intereses estéticos, enseñar la técnica, imponer sobre la obra, sino que uno facilita un proceso para que empiece a surgir lo personal de cada persona.
Yo no voy a imponer mi gusto sobre lo que tú haces, porque en el fondo no estoy buscando un resultado estético exponible, artístico, vendible. Estoy buscando que tú te puedas expresar. Estoy buscando que el paciente pueda sacar su inconsciente, simbolizar a través de la imagen, pueda expresarse físicamente a través del arte. Daniela, y en ese sentido, cuando nos preguntamos también qué tiene el arte, que no tienen otras terapias que lo hace efectivo, y explicar si efectivamente, como vemos en el caso de Tabari, hay resultados concretos, y esto siendo súper importante, toda la parte que tiene que ver con estimulación, con ánimo, también tiene resultados concretos que a ti te impresionen, por ejemplo, que te acuerdas de casos que te impresionan. Sí, la gran diferenciación, como veíamos, es todo el tema de lo no verbal. Acá asistimos a un tipo de terapia donde hay una experiencia no verbal que incluye a muchas personas que por la razón que sea no pueden estar en la dimensión verbal de una forma plena o que puedan expresarse y compartir una comunicación con otros. Entonces, ¿qué puede ser? Porque ahí, o no quieren sacar eso como le pasaba a Carlos, claro, o no pueden físicamente. No pueden físicamente, también puede ser, claro, de repente por experiencias traumáticas o determinadas cosas, o por el idioma, que es lo que me pasó con mi experiencia con inmigrantes, por ejemplo, con refugiados que no manejaban el idioma. Entonces eso también es un acercamiento importante a través de la imagen. Y ahí los procesos, claro, hay distintos, yo esto siempre me lo he ido como armando para poder explicarlo también y representármelo a mí como en distintas dimensiones de intervención. Y así uno va también acercándose a posibilidades de cambio y terapéutico. Cuando podemos ver que se puede trabajar a nivel de los materiales y los procesos creadores desde una dimensión más sensoriomotora, por así decir, con estimulación de los materiales, lo que veíamos en el video, ¿cierto? Hasta una dimensión de simbolizar, que es un poco lo que te pasó a ti, Carlos, en tu experiencia, que fuiste capaz de esto que no podías decirlo, representarlo en imágenes que simbolizaban algo de tu proceso, ¿sí? Que tú podías pensar en otro nivel esto que te estaba pasando, ¿no? Habría ahí una puerta sin necesidad de las palabras. Y hay distintos también en términos de la vinculación que un terapeuta pueda tener con ese paciente, con personas con dificultad de vinculación. Me ha tocado trabajar con muchos chicos, incluso del Asperger, que han tenido con ese diagnóstico, en el fondo, que han tenido la posibilidad de vinculación incluso grupal mediante la expresión artística y sus obras. Ahora me parece que todos coincidimos en que esto es súper bueno, que es un buen camino, que, no sé, los que tuvimos, por ejemplo, hemos tenido hijos con síndrome de Down, vemos que la música es un puente maravilloso también para hacer terapias, para desarrollar las capacidades de todas las personas en general, no solo las que están en situación de discapacidad, pero aquí viene la parte mala. Voy a tener que ponerme aquí con la parte que no es pura alegría ni puro color, los costos. Y ahí hay un tema porque en general todas las terapias que sean un poco más alternativas o incluso las que no son nada alternativas no están cubiertas ni por el sistema público ni por el sistema privado. Daniela, ¿qué pasa ahí también? Claro, ahí hay un gran problema. Bueno, porque claro, Pamela se atiende Alter Ego, sí. Alter Ego es una tremenda, pero es una fortuna. Claro. Pero si pensamos en, no sé, en un niño con discapacidad en La Pintana que no puede asistir a una fundación, tiene ese acceso. Lamentablemente, bueno, hay un tema general de salud pública que es un problema nacional, un problema grave, en términos de los accesos a la salud y a las prestaciones en salud mental, que son muy malas, es muy mala la disposición. Pero esta terapia no está reconocida. Y no está, claro, eso es lo que... ¿Y cuál es la consecuencia de que no esté reconocido como terapia? Esto, bueno, hemos hecho como Asociación Chilena de Arte Terapia, las directivas anteriores, de años anteriores llevan haciendo, y eso es un reconocimiento a directivas anteriores, todo este trabajo de buscar un reconocimiento dentro del sistema de salud chileno del arte terapia, que los profesionales puedan ser contratados desde ahí y esas prestaciones tengan una canasta que luego pasa a tener, claro, un valor y eso se cobra de esa manera y se da esa prestación al usuario. Pero no está. Eso no está. Y estamos, bueno, hemos ido avanzando cada vez más, es una muy buena noticia que también junto con los musicoterapeutas estamos en un trabajo conjunto para que esto pueda ser reconocido por el Ministerio de Salud como una prestación más. ¿Está en proceso? Sí, está en proceso, estamos bien encaminados, creo yo, tengo hartas esperanzas. Ojalá.
Sí, y lo importante es que hablamos de reconocimiento porque esto ya se hace. Sí, esto se hace. Yo trabajé 4 años en un centro comunitario de salud mental de una comuna de Santiago, donde hicimos, o sea, yo hacía arte terapia, tenía un taller muy grande con niños y se hace también en CESFAM, de todo Santiago, en hospitales públicos, en clínicas. Pero todavía ha basado mucho en el esfuerzo individual, claro, los apoyos, en todo eso. Beatriz, ¿cuánto cuesta? Explícale a la gente, por ejemplo, cuando tú atiendes de forma particular, ¿cuánto cuesta una hora de arte terapia? En general, si uno hace domicilio, cuestan alrededor de la hora y media, 30.000 pesos, incluye los materiales. Es un alto costo y si no está cubierto... ¿Cuánto es lo ideal que alguien tuviera de terapia? ¿Unas 2 veces por semana, más o menos? Podría mantenerse una vez a la semana. Por el periodo que fuera necesario. Pero si solo fuera una vez a la semana, ¿lo óptimo sería cuánto? 2? Lo óptimo. ¿O basta con 1? Yo diría que basta con una. O sea, con una pasaría a ser la base. Ya. No lo óptimo, pero la base. Solo con la base son 120.000 pesos para una persona, o sea, es como la mitad del sueldo mínimo. Sí, pues. O sea, imagínate cuántas necesidades más tiene en familias con personas en situación de discapacidad que están aún más carenciados porque tienen los remedios, las terapias, o sea, son los que menos tienen esos recursos. Carlos, ¿te gustaría seguir haciendo arte terapia? Sin lugar a dudas que sí, yo creo que el arte terapia, lo comentábamos acá antes de comenzar el programa, es algo que te atrapa, que te toma, que te cautiva y yo debo reconocer que tiró por la borda todos mis prejuicios, todos mis peros, los peros que uno pone como patraba, porque fue, y creo que en esto tiene mucho mérito junto con Beatriz Lacata, que supo llevarlo muy bien considerando que habíamos al menos 2 personas de edad más o menos similar a la mía, reacios al tema, que uno no sabía qué hacer ni qué decir, no queríamos hablar, estábamos con muy poco interés de participar y todo esto se dio vuelta hasta tal extremo que terminamos nosotros al final... Los más entusiastas. Claro, los más entusiastas y nos reímos y fue un cambio. Yo creo que para mí, en mi vida, hubo un antes y un después con el accidente vascular propiamente tal, de ser una persona que estaba jugando fútbol un día sábado, al día lunes cuando no podía ni siquiera ir al baño solo, no podía ni comer, ni podía hacer nada de lo que podía hacer de un minuto para otro, de un día para otro. Carlos, ¿tú podrías pagarte una sesión semanal de arte terapia? Hoy día, imposible, porque yo, como te decía, por la labor que desempeñaba, no tengo licencia médica. Yo, desde que tuve el accidente vascular hasta hoy, no hay licencia médica, no he generado ingresos, no he hecho nada. O sea, es un lujo inalcanzable. Inalcanzable. Pero yo quiero destacar algo. Si bien es cierto que existen estos costos que menciona Beatriz, yo pude ver que en el taller que nosotros realizamos se recurrió mucho al ingenio. O sea, nosotros trabajamos mucho con materiales, no todos, y sé que ahí hay un costo importante también para que... ¿Y también del terapeuta o del terapeuta? Claro, pero hubo mucho material, por ejemplo, reciclable, hubo mucho material de desecho, de estos conitos de papel higiénico, claro, Los chamitos sirven tanto. Claro. Perdón por decir la marca, pero... Sí. Era si me refiero a las botellitas de leche. Sí, claro, el papel de como aluminio que hay, de los envoltorios de los chocolates, no sé, hubieron muchas cosas que empleamos. Claro, que también estoy diciendo, hubo también un aporte importante de material nuevo, que yo sé que hubo una inversión ahí. Sí, pues además está el costo de pagar a él o la terapeuta, que obviamente tiene que sobrevivir. En tu caso, si no estuviera la Fundación Alter Ego, ¿esto podría ser una realidad a tu alcance? O sea, yo reconozco que soy una persona sumamente privilegiada en este país. O sea, soy una profesional, tengo ingresos, entonces, por tanto... sé que eso es un privilegio hoy en día. No creo que pudiera. O sea, de hecho, yo ahora, hoy en día, pago la fundación así con esfuerzo, efectivamente. Y por tanto, sí sé que es muy difícil, porque a eso, además, piensa tú que, tú lo mencionaste en algún minuto, o sea, no es solamente, bueno, va la fundación, que en el caso mío yo pago, la fundación también va gente que no paga, que va gente becada, y que es muy importante eso, efectivamente. Pero además tú tienes que comprar pañales, remedios, leches especiales. Doctores especiales. Ahora está con el tema de los granitos en la espalda, dermatólogos, o sea,
un sinfín de cosas, efectivamente. Entonces, como tú decías al comienzo, además la arte terapia, la cultura, todo esto es como difícil. Pero lo cierto es que en el caso de esta terapia en particular, yo creo que de verdad es sumamente importante. Uno los pone quizás a veces, tú dices, bueno, el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional o la arte terapia. Es como difícil, pero lo cierto es que esto yo creo que de verdad debería estar en ese mismo, no sé si en el mismo nivel, no sé si me van a retar los kinesiólogos de alter ego o qué, pero yo creo que sí, porque tiene que ver con algo que es esencial. Yo lo pensaba cuando venía hoy día al programa. El arte es intrínseco al ser humano. El arte hace miles de años, cuando estaban los chicos ahí en Lascaux, en Altamira, ahí cazando, estaban ellos haciendo arte. Entonces, así de importante, mientras ellos sobrevivían, pintaban. Que nadie te rete, porque el goce, la alegría es un derecho humano. Pero yo siento también, Beatriz, que es un derecho humano que no es reconocido. O sea, sobre todo en las personas en situación de discapacidad, el goce, la risa, el arte, pero el arte visto desde tener acceso a películas, a libros con braille en el caso de las personas que no ven, la posibilidad de expresarse es algo que está súper negado, como que a las personas con situación de discapacidad se les reconoce ya, sí, no, tienen que rehabilitarse, así ya, listo, pero esta otra dimensión del sueño, del goce, de la alegría, como que no existiera. No. En la sociedad en general. En general no, porque en el fondo están, o las personas que entran en un proceso de rehabilitación se les pide que pasen por las terapias necesarias, que son necesarias en su proceso, y de repente se olvidan que hay otras terapias que despiertan un lado creativo, lúdico, que permite rehabilitarlos de una manera diferente. ¿Te pasa eso también? ¿Tienes esa sensación? Sí, y además es un profesional diferente al resto. Por ejemplo, en un contexto de salud mental, el psiquiatra tiene una aproximación diferente desde una posición más médica, el psicólogo igual, que hay como una más desde la palabra, de ese tipo de entrevista o relación, pero el arte terapeuta ya instala un escenario diferente al tener materiales, al ofrecer materiales, al ofrecer colores, posibilidades, formas, donde no hay algo bueno o malo. El otro no tendría que haberlo, incluso ese criterio, ¿cierto? O poner esa defensa o esa pantalla como terapeuta, en el fondo. Acá no hay una arte terapeuta famosa, Edith Kramer siempre dice, como arte terapeuta uno tiene que pensar en el arte como antiarte, contraarte, no arte cuando uno trabaja en arte terapia. Acá no está, si bien en muchos casos es necesario el elemento estético para un paciente en particular, no es el objetivo. ¿Te das cuenta? Entonces uno ofrece un espacio absolutamente lúdico y uno quiere que ese espacio también pueda ser de libertad. No siempre los pacientes se toman ese espacio de libertad, es muy difícil por lo que dices. Estamos en una cultura donde generalmente no tendemos a la búsqueda del bienestar, la felicidad y la exploración y el juego, el poder jugar. Los niños cuando están, mi experiencia al trabajar en un contexto infanto-juvenil, cuando podían tirar pintura, era increíble. Hasta se subían arriba de la mesa, tiraban pintura, se ponían por debajo. Entonces, eso estaba permitido y era parte de un proceso, por ejemplo, en este caso, creativo grupal. Y eso, ellos pueden, en el fondo, al dar ese espacio, hay una posibilidad de expresión espontánea. Y es ahí donde nos podemos encontrar con esa persona con la que estamos trabajando. En esa espontaneidad. Y de reconocerse creativo. Eso es muy importante. Yo creo que abre una puerta, un espacio a otras dimensiones de lo humano, tal como dices tú. Se nos va acabando el programa, lamentablemente. Podríamos seguir conversando mucho más rato, pero para ir terminando, una pregunta para Pamela y otra para Carlos. Pamela, ¿cómo sería tu hijo? ¿Cómo sería Tabari, crees tú, sin el arte? Yo creo que una persona un poquito más triste y menos feliz. O sea, yo creo que el arte le da esa posibilidad de vivenciar la belleza, finalmente. ¿Sonreiría menos? Sonreiría menos. Yo creo que tendría como esta partecita de aquí que todos tenemos, ¿cierto? De ese goce, como no sé, cuando uno... Mira, a mí me pasó, yo en la isla también hice un taller de arte en esa época, con la malla allá. Y me recuerdo que era un espacio tan exquisito, o sea, éramos puras mujeres que nos sentábamos un día sábado en la tarde a pintar cualquier cosa tomando un café. Y era eso, y era realmente una hora, incluso mejor que la hora del psicólogo, estar en ese espacio y ver cómo se iban esos colores ahí tramando y expresando. Yo solamente pensar que el Tavi tiene esa posibilidad todos los miércoles con la Magdalena en Alter Ego es fabuloso.
y que lo tiene con otros compañeros y que luego además viene y nos lo prolonga a través de su producción, de su arte. Yo creo que de verdad es un elemento muy importante que hay que considerar, que tiene que ver con esta posibilidad de acercarnos a la belleza. Carlos, hoy día, ¿qué es el arte en tu vida? Yo creo que sigue siendo un déficit que tengo, pero si lo analizamos desde el punto de vista estético, porque yo tengo plena conciencia de que los trabajos que hice en el taller, ninguno es estéticamente muy atractivo, pero para mí fue una especie de liberación, si se quiere decir. Me dejó liviano emocionalmente y con eso mi chip cambió y lo confirmaba Giancarlo, mi kinesiólogo, y en otro centro donde yo me atiendo, donde está Consuelo Fernández, la otra kinesióloga, también en algún minuto me dijo, oye, me dijo, estáis como con otro chip, me dijo, estáis con otras ganas. Sí, y yo siento que todo el mundo notó eso, no solo yo, esa tranquilidad. El arte es tremendamente importante, no importa que sea feo, pero para mí es tremendamente importante. Carlos, Beatriz, Daniela, Pamela, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy día, a todas y a todos por habernos acompañado hoy día en Conciencia Inclusiva. El derecho a gozar, a sonreír. Lo decía Pamela, su hijo tendría menos sonrisas si no fuera por arte terapia. No tenemos derecho como país a negarles esa cantidad de sonrisas diarias a todas estas personas que a través del arte terapia empiezan a rehabilitarse, no solo en lo físico, no solo en lo psicológico, sino también en el alma, en el espíritu. El derecho finalmente para todos, para todas, a sonreír. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva y nos vemos la próxima semana. Chao.